Les damos la más cordial bienvenida a esta rueda de prensa con el tema Exhorta Coparmex al Poder Ejecutivo a emitir el decreto de estímulo sobre el impuesto sobre nómina. Al finalizar tendremos una ronda de preguntas y respuestas, por lo cual les solicito a los medios de comunicación me indiquen si desean participar. Para comenzar, le cedo el uso de la voz al presidente de Coparmex, Octavio Sandoval. Gracias, buenos días. Buenos días. Después de mes y medio no habíamos tenido una conferencia, pero en diciembre sí nos vimos. Feliz año a todos. Sé que es ya un poquito pasado, pero todavía se valen los primeros 15 días. Espero que tengan un muy buen año. Este año pinta para hacer un año de mucho trabajo para ustedes. Por el año electoral. Para algunos, ¿no? Por otros acá. Vamos a tener un año muy diferenciado, sobre todo en el tema electoral. Lo han estado viendo desde el año pasado, en donde no estábamos en pre-campañas, pero estábamos en pre-campaña, y ahorita estamos en pre-campaña, realmente en campaña. Realmente, por la ley electoral ha estado una violación multitudinaria por los dos lados. Realmente ahorita deberíamos estar entre campaña, y la publicidad que hay afuera es como si fuera una campaña. Bueno, ya después platicaremos, si les parece, en la última parte de esto. Ahorita nada más quiero hacer un posicionamiento respecto al impuesto sobre nómina. Como recordarán, el mes de diciembre se hizo una reforma para integrar las sobretasas a la base del impuesto, y el Consejo Coordinador Empresarial atendió este asunto en representación de todos los empresarios. Por eso nos salió Coparmex, un acuerdo con el CCE, donde hubo un señuelo ahí, se fueron con la pinta, y realmente sí hubo una integración de tasas, que es una estrategia del gobierno válida para evitar los juicios que tenían en su contra por la sobretasa, por las dos sobretasas que se les voy a explicar. Pero hubo unas reformas en las que se eliminaron dos artículos importantes de la ley de ingresos que afectan particularmente a sectores vulnerables de la economía y sectores vulnerables en ámbito social. Y en el caso de las MIPYMES había estado un decreto que apoyaba a aquellas empresas que tuvieran de 1 a 50 empleados. Quiero explicarles en qué consistía este decreto. No es un decreto que eliminara el impuesto, sino que eliminaba solamente una de las sobretasas. Entonces, ¿cómo estaba en 2023 el impuesto, la estructura del impuesto sobre nómina? Es un impuesto que se paga por los salarios que un patrón paga. Si un patrón paga 100,000 pesos de salarios, incluyendo aguinaldos y vacaciones, al gobierno le entrega 4.25 como impuesto. Es un impuesto de los más lacerantes que existen en la economía, porque te castiga pagar salarios. Está en el mundo, Pero ¿cómo es posible que si se promueven los empleos, se pagan los salarios formalmente, pagues un impuesto por pagar salarios? Que es diferente al Infonavit, que le das casa, que es diferente al SAR, que le das retiro. ¿Sí? Pero ese es un impuesto lacerante, se le llama, porque es un impuesto que está en todo el mundo. Está en California, también está en Estados Unidos. Había una base de 1.80, que ese ya había estado, una sobretasa de 1.20, el impuesto estaba en 3, y llegaron el gobierno nuevo desde la parte de Bolivia, pusieron 1.25 más, y se puso en el impuesto más caro del país. ¿Qué tenía esta condición? Que había dos sobretasas de un impuesto, por eso se amparaban, pero sobre todo la Constitución prohíbe los impuestos especiales. No se pueden crear impuestos con un propósito. Se puede crear impuestos para hacer el paquete de ingresos, y el paquete de egresos se gasta, pero no puede decir yo voy a crear un impuesto específico, porque la Constitución Federal prohíbe los impuestos especiales.
En la reforma lo que quedó vigente es un impuesto integrado. En lugar de tener un 80, 1.20, 1.25, que daba 4.25, dijeron solamente 4.25. Para que no se estén amparando cosas que desde el punto de vista de gobierno es válido defenderse y es válido ganar los juicios. En la parte de gobierno, en la parte de los empresarios que promovían amparos. Eso no lo estamos cuestionando. Pero sí nos convirtió, y eso es importante decirlo, en el impuesto más alto de México. El impuesto sobre nómina más alto del país lo tenemos aquí en Baja California. Y cuando hablo del más alto es un 30% más alto. De los más altos en el 3, 3.25. Aquí nos pusimos una condición como la que han estado viendo aquí. Y es importante señalarlo. Recordarán que sacaron un decreto para apoyar a las MIPYMES, pequeñas empresas de 1 a 50. Ese impuesto, ese decreto, no quitaba el 4.25, quitaba nada más la última sobretasa, el 1.25. Es decir, las MIPYMES terminaban pagando 3, que es el 1.80, más el 1.20. Que eso pues, se pudiera entender desde el punto de vista de la recaudación. Sin embargo, en la reforma que se hizo para 2024, se eliminaron como exentas que no pagaban nada el 4.25, las instituciones de asistencia privada. Y cuando hablo de las instituciones de asistencia privada, para que se den una idea, son los asilos de ancianos, son los asilos de niños, es la Cruz Roja. Esas instituciones que no se refieren a no lucrativas, esto es diferente, de asistencia privada, son las que coadyuvan con el gobierno para resolver un problema social. Un problema donde el gobierno es insuficiente, el equivalente al DIF, pero del sector privado. Los asilos de ancianos, de niños, la Cruz Roja, todas esas organizaciones que son coadyuvantes en resolver un problema, no pagaban el 4.25, pagaban 0. Y ahora van a pagar el 4.25 hasta en tanto no se emita un decreto que las exente al 100%, que es lo que estamos nosotros señalando. Y había otro artículo, otro inciso del 180, que exentaba en el 100% también a las que nosotros, al sector agrícola, minero, ganadero y pesquero. En el ámbito se les conoce como agapes. Todos aquellos que se dedicaban a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, a actividades silvícolas, tenían una tasa de exención, no pagaban 0 impuestos. Los hortaliceros, por ejemplo, los agricultores del Valle Mexicali, los agricultores del Valle de Guadalupe, los agricultores del Valle de San Quintín, del Valle de San Vicente, pagaban 0 de impuestos. Y al quitarlos de la exención, los pusieron como entidades que deben de pagar. Y ciertamente pudieran ser beneficiarios si se emite el decreto. Esperemos en qué término, estamos esperando nosotros ver en qué término salió el decreto. Pero lo mejor que pueden dar es que los van a exentar del 1.25, pues les van a quitar una parte quizá del impuesto, no sabemos, pero no sabemos si los van a dejar exentos. El caso es que el sector agrícola, el sector pesquero, son sectores, es el Valle de Mexicali, para que te den una idea. ¿Sí? Es el Valle de Mexicali que está en la condición económica deteriorada, diferente al Valle de Guadalupe, que es una condición diferente al Valle de San Quintín, el Valle de San Vicente, el Valle de la Trinidad, que es donde está la actividad agrícola del estado. Ya los graban. También graban a los productores de cine. Los productores de cine ni cuenta se dieron, pero estaban exentos, tenían un estímulo, ya desaparece ese apoyo. Y también graban aquellas empresas que están en Baja California y que venden a otro estado. Tenían una exención, es un poquito complejo. Si yo estoy en Mexicali y vendo a San Luis Río Colorado, que es otro estado, por las ventas que tenga en otro estado, hago una disminución del impuesto que pago. Y en términos generales, esa es la condición
que tenemos. Nosotros estamos viendo que en tanto no se emita el decreto de exenciones, pues todos van a pagar el 425. Ahorita, al día 9, al día 10, así estamos. Ciertamente que el impuesto se vence en marzo, es bimestral, pero tenemos que tener ahí esa certeza jurídica. Y en la situación, lo que estamos proponiendo es que se revisen los mecanismos para que las instituciones de asistencia privada no paguen impuestos, porque ya de por sí están ayudando al gobierno. ¿Por qué van a pagar un impuesto más si no son lucrativas? Ellos no ganan dinero con estar esto. La Cruz Roja no gana dinero, los asilos de ancianos no ganan dinero, los asilos de niños no ganan dinero, los asilos de protección. ¿Por qué deben de pagar impuestos si no les alcanza el dinero? Lo mismo en el caso del sector agrícola, de pequeños agricultores. Yo no estoy hablando de los hortalizas, por ejemplo, que son grandes empresas. Bueno, tendrán que revisar sus costos, ¿sí? Y tendrán que evaluarlo y ellos hacer las consideraciones. Pero hay pequeños productores en todo el estado, en los 5 valles que les dije que seguramente los diputados, y este es un asunto que seguramente se le barrió al Poder Ejecutivo, pero más se le barrió al Poder Legislativo porque ni siquiera leen las leyes. Y aquí les voy a presentar estos diputados que ven ahí, estos diputados, ¿sí? Son los que representan el Valle de Mexicali. ¿Por qué no leyeron la ley de ingresos? Este diputado, el primero que está ahí, Manuel Guerrero Luna, es el diputado que representa al Valle de Mexicali. No sé si ha ido al Valle de Mexicali, pero es representante del Valle de Mexicali. Nosotros, si bien el Poder Ejecutivo tiene toda la facultad de proponer lo que quiera al Legislativo, el Legislativo tiene la última palabra en aprobar, modificar, darle una leída y considerar los sectores que son vulnerables que ellos representan. Hay otros valles que ustedes saben, el Valle de Guadalupe abarca una parte distrital, la parte de Ensenada, Tijuana, en el caso de Playa de Rosarito, en los mismos términos. Ahí en Ensenada, la parte de San Vicente, la parte de acá, miren la de San Quintín, ¿ustedes conocen a esta diputada? Ensenada, San Quintín. Esos diputados que están ahí, que estoy presentándoles aquí, representan a los valles de Guadalupe, de la Trinidad, San Quintín, las zonas rurales del estado, que les quitaron el beneficio del sector primario. Se llama sector primario porque es un sector vulnerable. El sector primario, y si no recorren el Valle de Mexicali, está muy vulnerable por la economía. El Valle de Mexicali, recordarán cómo los trigueros no les alcanzaba para pagar sus costos. Y es importante que yo estimo, y estoy viendo que ni siquiera leyeron la propuesta que venía del Ejecutivo, porque no creo que los diputados quieran quitar a las instituciones de asistencia privada de la exención, ni al sector primario. Miren, a nivel federal, el sector primario para impuestos sobre la renta está exento. Está exento hasta 1.200.000 pesos de ingresos. Entonces, si a nivel federal para impuestos sobre la renta tiene una exención, ¿por qué no deben de tenerla en el impuesto sobre nómina? Y es importante ahí que se revise pues esa consideración y que se corrijan los errores que se tuvieron. Yo lo asumo como errores por omisión, quisiera pensar que es así, por lo que toca a los legisladores que no revisaron la propuesta cómo venía y cómo la aprobaron, y que se haga esa corrección para proteger a los sectores vulnerables de este impuesto. Los otros sectores ya se tendrán sus propias consideraciones. Yo creo que no se puede hablar de que se aumentaron los impuestos, pero sí se quitaron las exenciones para estos sectores que representan los más vulnerables. No lo digo por el cine, lo digo por la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, y lo digo por las instituciones de asistencia privada, por ellos lo digo. Y creo que
gobierno que tiene un enfoque social, buscar el bienestar, lo menos que puede hacer es no apoyar a instituciones que buscan complementar las tareas que realiza el gobierno para proteger sobre todo a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Y es una consideración, por eso es exhorto para que se revise esta parte. Ese error, y si no es un error, que lo digan en los términos como yo. Yo les doy el beneficio de la duda del error, y si no es un error, pues que lo digan que no es un error, y con eso estaríamos viendo. Regularmente las instituciones de asistencia privada no tienen